de las bases, la caracterización, la diferenciación y el seguimiento de este tipo de lesiones. Como las bases, bueno, es muy importante saber que cuando hablamos de detección tenemos que trabajar siempre con el mejor equipo que tengamos. Lo ideal es tener equipos de alta definición que nos permitan tener magnificación y el uso de accesorios como CAD. Pero si no tenemos ese tipo de accesorios, las tinciones por años de antigüedad siguen demostrando su eficacia para ayudar a detectar. Esas son las especificidades de las herramientas que normalmente ocupamos. La cromatoscopía vital tiene una sensibilidad del 90 y especificidad del 82%. El NBI con magnificación, sensibilidad igual del 86 y una especificidad del 96%. Y la luz blanca tiene una sensibilidad del 77 a 84%. Y se llegan a perder hasta un 20-25% de los cánceres gástricos tempranos. Pero si le preguntan a un japonés, les va a recomendar que confíen ante todo en sus ojos. Para caracterizar, es muy bueno hablar de lesiones tempranas, pero para aprender a ver un cáncer tenemos que ver qué es lo normal. Tenemos que saber que en el estómago tenemos dos tipos de anatomías. La anatomía del cuerpo, donde vamos a ver las criptas de forma perpendicular, las vamos a ver abiertas con este puntillo negro, vamos a ver una trama de vasos en forma de panal, y esto que se llaman las vénulas, los vasos colectores, que va a ser muy importante, como veremos más adelante. Y en antro, donde vamos a ver un patrón glandular más inclinado. No vamos a ver las criptas, pero sí vamos a poder ver los vasos. Siempre, cuando hablemos también de detección, tenemos que tener protocolos estandarizados. Ante todo tiene que ver limpieza de la mucosa. Si la mucosa tiene restos de alimentos, moco adherente, mucho líquido biliar, no vamos a poder detectar lesiones. Pero siempre tenemos que tener limpieza. Tenemos que tener nuestro protocolo estandarizado de biopsias. Tenemos que tomar biopsias de los sitios, aparte de las que dirigidas, tenemos que tomar sitios más importantes, que son el sitio de la transición entre la curvatura menor y el antro, entre la curvatura mayor y el antro, y a nivel del carnes. Y sobre todo una adecuada inspección, resaltando estos sitios, lo que es la curvatura menor, lo que es el antro y el inciso. Pero bueno, creo que para mí esa es la diapositiva más importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una lesión. Ya que la vimos, tenemos que ver la arquitectura vascular. ¿Cómo están los vasos? Si están regulares o están regulares, están ausentes, están presentes, están tortuosos. Aparte de la arquitectura vascular, ¿cómo es el patrón glandular? ¿Es irregular? ¿Es irregular? ¿Es ausente? ¿Es oval? ¿Es alargado? Tenemos que ver los cambios en la coloración. También es un aspecto importante. Ciertas lesiones, sobre todo el cáncer, van a tener un tipo de coloración diferente, ya sea blanco, rojo, amarillo, pero siempre tenemos que ver los cambios de coloración. Línea de marcación, un factor importante para la detección de cáncer. La única manera de diferenciar una lesión es ver cómo está el tejido que está alrededor. Con esto tenemos que ver cómo está el tamaño de la lesión. No es lo mismo una lesión de 5 milímetros a de 20 milímetros a una lesión que abarca todo el estómago. Tenemos que ver la altura, como nos vimos en pláticas pasadas, igual, no es lo mismo una lesión que está excavada, levemente definida, plana o elevada. Con esto, la localización es muy importante también. Como les dije, hay lesiones que son predominantemente de cuerpo y otras que son predominantemente de antro. Tenemos que ver cómo está el tejido alrededor. De esa manera, junto con la línea de marcación, vamos a poder diferenciar de lo normal de lo anormal. Tenemos que ver también cómo se comporta nuestra lesión con problema de insuflación. Lesiones más penetradas, vamos a ver que estas lesiones, cuando aspiramos el estómago, vamos a ver cómo los pliegues van a converger y vamos a ver cómo esa parte de la mucosa no se mueve. ¿Y esto para qué nos sirve? Uno, para caracterizar. La clasificación no va al paciente, el paciente va a la clasificación. Después de lo que yo veo en mi clasificación, busco a qué se parece. Y esto nos va a permitir, sobre todo, identificar pacientes que pueden tener riesgo de cáncer, qué lesiones pueden ser malignas y cuáles no, y en base a esto vamos a ver cuál es el tratamiento más apropiado para este tipo de lesiones. Con respecto a motivos de esta plática, vamos a dividir nuestras lesiones gástricas entre malignas y malignas. Las malignas, lo que es la infección por Helicobacter pylori, lo que es la atrofia, pólipos, metaplasia, y posteriormente cómo ver cáncer gástrico, porque la plática no es de cáncer gástrico. Como ustedes vemos, la incidencia de Helicobacter pylori en nuestro país va de un 66 a un 87% dependiendo de la literatura que revisemos. Aunque la prevalencia es alta, menos del 0.5% de los pacientes con Helicobacter pylori llegan a desarrollar cáncer gástrico, pero hasta un 90% de los pacientes con cáncer gástrico tienen infección por Helicobacter pylori.
y a su vez cuando erradicamos Helicobacter pylori podemos disminuir el riesgo de cáncer en un 75%. En estas imágenes les muestro cómo buscar Helicobacter pylori en nuestros diagnósticos. En la imagen de la izquierda tenemos un patrón de mucosa nodular. Eso es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes de edad entre los 20 a los 30 años. En medio se encuentra lo que son la mucosa. Cómo vemos la mucosa inflamada, cómo vemos la ausencia de los vasos que les habíamos mostrado en las imágenes previas, lo que se llaman los vasos colectores o en inglés los RAGs. Y esto, la presencia de la mucosa nodular, el eritema de la mucosa y la ausencia de los vasos colectores nos va a dar una sensibilidad del 100%, especificidad del 92% con un valor predictivo positivo del 83.8% y un valor predictivo negativo para el diagnóstico de Helicobacter pylori. Los pólipos gástricos también son otras lesiones que podemos ver frecuentes, siendo los pólipos de tipo adenomatoso, de glándula fúngica y los hiperplásicos los que más frecuentemente vamos a encontrar, dependiendo también de la literatura que revisemos. Los pólipos hiperplásicos van a tener una prevalencia entre un 18 a un 70%, van a ser predominante de cuerpo, de antro más que de cuerpo. La mucosa que está alrededor se va a hacer de tipo gastritis crónica y su potencial maligno va a ser entre un 5 a un 19%. Aunque también van a estar de la mano de acuerdo al tamaño del pólipo, si tienen o no tienen peligro. Los pólipos de glándula fúngica, que son de los pólipos esporádicos que muchos de nosotros podemos encontrar en las endoscopías, van a hacer una predilección del cuerpo. La mucosa que está alrededor va a estar normal y su potencial maligno es raro, aunque va a depender del contexto de un paciente que tiene pólipos de adenoma familiar. Sobre todo pacientes jóvenes con ese tipo de pólipos y si son múltiples podemos hacer un diagnóstico de una poliposis. El otro tipo de pólipos son los de adenoma, como ven su porcentaje de prevalencia es mucho más bajo, prácticamente de 1.5 a un 3.75, van a ser predominantes más en antro que en cuerpo y la mucosa que está alrededor puede ser normal o con gastritis crónica. También tiene una recurrencia de 2.6 y un riesgo de malignidad de 1.3%. Aquí en este video les podemos mostrar un pólipo en el cual es un pólipo hiperplásico. Como podemos ver, tiene un patrón vascular engrosado, patrón glandular engrosado y bueno, ¿qué es lo importante de todo ese tipo de pólipos? Uno, siempre tenemos que ver el contexto del paciente. No es lo mismo diagnóstico paciente sano, paciente con carga genética para cáncer gástrico, un paciente con poliposis adenomatosa familiar. Tenemos que estar siempre presente el tamaño de los pólipos y quitar el del mayor tamaño y reducir el tejido que está alrededor. Con respecto a la atrofia gástrica, bueno, vamos a ver esa mucosa pálida que va a permitir que se puedan ver los vasos a través de ella con atrofia de los vasos. Esta va a tener una localización predominante en antro y se puede extender hacia el cuerpo. Lo importante de esto es, uno, aparte de identificar la área de la atrofia, ver esta línea que se llama línea F. Esa línea F nos va a permitir diferenciar el tumor que va a crecer dentro de la atrofia y de los tumores que van a crecer por fuera de la atrofia. Dentro de la atrofia principalmente van a ser carcinomas bien diferenciados. Por fuera de la atrofia o en el borde van a ser adenocarcinomas indiferenciados. Y la atrofia tiene un riesgo de cáncer a 10 años de 0.8%. Nosotros en el INCAN utilizamos esta clasificación para dividir la atrofia en cuanto leve, moderada y severa. Lo ideal es que ocupen la clasificación con lo que ustedes estén más familiarizados y esta sea estandarizada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una metaplasia gástrica. Podemos ver cómo tenemos esa mucosa pálida con esas proyecciones digitiformes que son muy parecidas a la mucosa del duodeno. ¿Cuál es su relevancia? Para la mayor parte de artículos japoneses, la metaplasia es el paso de no retorno. A partir de ese momento aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Esta va a tener un riesgo incrementado a mayor extensión, ya sea focal o sea de tratamiento difuso y que sea de metaplasia de tipo incompleto. Va a tener un riesgo de progresión de cáncer a 10 años de 1.8%, con una displasia aumentada del 3.9% y dependiendo la displasia, si tiene o no displasia, va a ser de un 0.23% para displasia de bajo grado y un 6% para displasia de alto grado. Y bueno, el tema no es de cáncer gástrico, pero es algo muy importante que cuando nosotros veamos lesiones premalignas podamos diferenciar qué dentro de lo que es benigno puede llegar a ser maligno. Aquí tenemos dos tipos de lesiones, ambas son planas, ambas tienen una demarcación, pero si pueden ver, esta tiene un patrón vascular regular. Prácticamente los vasos tienen un mismo calibre y rodean las glándulas de una forma simétrica, a diferencia de otra que los vasos están completamente
desorganizados y tenemos áreas ausentes. Si vemos esto, vamos a poder diferenciar una lesión benigna y una lesión maligna. Y les acabo de decir en qué parte. Lo que es la irregularidad vascular, la irregularidad glandular y la línea de demarcación van a tener una sensibilidad, un valor predictivo positivo de 79% y un valor predictivo negativo de 99% para diferenciar una lesión benigna de un cáncer. Es lo que tenemos que ver. ¿Qué otra herramienta nos puede ayudar a diferenciar lesiones? El globo blanco. Publicado en diferentes series japonesas, tenemos esta presencia de estas lesiones tipo globos, que en su interior tienen infiltrado eosinófilo y tienen delitos de tejido muerto, donde van a tener aunque tiene una prevalencia baja de un 21.5% en cáncer, en tejido normal no lo vamos a encontrar. Y se demuestra con esos valores, con un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo de 19.8. Si en una lesión vemos esto, lo más seguro es que estemos en una lesión que sea un cáncer, no una lesión benigna. También la coloración, como les dije, nos va a ayudar a diferenciar mucho. Algunos tumores, como el cáncer gástrico diferenciado, van a tener una predisposición a tener mayor densidad vascular y por lo tanto se van a ver rojos, a diferencia de un cáncer gástrico de tipo difuso, que va a tener una menor densidad y lo vamos a ver blancos. Entonces, si en esta inspección vemos estas características, podemos dirigir nuestra atención hacia qué tipo de lesión vamos a encontrar. Y bueno, tenemos esta imagen donde podemos ver efectivamente lo que les acabo de mostrar. En un trabajo que se está realizando en el ICANN, que se va a presentar en Japón y está en vías de publicación. En una revisión que se hicieron a 865 tumores gástricos, demostramos que el cáncer gástrico difuso era predominante en un 60%. Entonces, la práctica no es de cáncer, pero dentro de sus lesiones les pido que vean muy bien este tipo de tumores y lo busquemos, porque eso está impactando en nuestra población. Pues como siempre, caracterizar. Ya para casi terminar, bueno, en cuanto a la vigilancia y seguimiento, siempre tenemos que tratar la infección por Helicobacter pylori, por lo que hemos visto en las diapositivas pasadas. En caso de pólipos gástricos, siempre tenemos que ver el contexto del paciente. Si son pólipos mayores de 10 milímetros, hay que valorar la resección, o en su caso disección, si es posible. Si vemos múltiples pólipos, tenemos que quitar el más grande y usar el resto de la mucosa o el resto de los pólipos, para de esa manera ver el contexto del paciente. En caso de atrofia y metaplasia gástrica, si encontramos solo atrofia antral, no es necesario el seguimiento. Si encontramos que esa puede ser leve o moderada, no hay evidencia de necesidad de vigilancia, pero sí vemos pacientes con factores de riesgo, tenemos que tratar. Atrofia y metaplasia extensa sin displasia, el seguimiento se puede hacer a los 3 años. En caso de que encontramos pacientes con factores de riesgo para cáncer gástrico, está indicado el seguimiento. Si encontramos pacientes con displasia de bajo grado más factores de riesgo, la endoscopía mastoma de Behçet tiene que ser el siguiente año. 2 endoscopías negativas, suspendemos la vigilancia. Displasia de alto grado con metaplasia grave, tenemos que dar tratamiento y hasta que un 25% de los pacientes pueden desarrollar cáncer gástrico en menos de 12 meses. Y esto se justifica ya que el seguimiento puede detectar hasta un 33-85% de los pacientes con cáncer. Esos son los factores de riesgo por los cuales tenemos que dar seguimiento. Y ya para conclusión, pues bueno, es muy importante que siempre tenemos que caracterizar las lesiones, tenemos que tener protocolos de limpieza y revisión estandarizados en nuestra unidad, tenemos que tratar siempre la infección por Helicobacter pylori, tenemos que tomar biopsias guiadas, aparte del resto de la mucosa, hacia donde tenemos una lesión. Tenemos que descartar pacientes con displasia o cáncer y siempre tenemos que dar seguimiento con pacientes con factores de riesgo. Muchas gracias.